En un cuarto sin ventanas, iluminado solo por velas que parpadean, hay espejos por todas partes, no espejos modernos con reflejo perfecto, espejos antiguos, oscurecidos, que distorsionan sutilmente, y frente a ellos alguien se mira, busca su rostro real, el que existe debajo de todas las expresiones aprendidas, todas las sonrisas practicadas, todos los gestos automáticos. Pero mientras más mira, menos encuentra, porque cada vez que cree ver su rostro verdadero, nota que es otra máscara. La expresión de yo siendo auténtico es también actuación. La cara de yo sin fingir es también construcción. Y de repente comprende algo perturbador. Quizá no hay rostro debajo, solo máscaras, máscaras sobre máscaras. Y en el fondo, si quitas todas, ¿qué queda? Nietzsche hacía esa pregunta de formas que aterrorizaban a sus contemporáneos, porque todos asumían que hay yo auténtico, esencia real debajo de las apariencias sociales, y la tarea moral era ser fiel a esa esencia. Conócete a ti mismo, sé auténtico, no finjas, como si hubiera verdad interior esperando expresarse sin distorsión. Pero Nietzsche veía diferente. Veía que lo que llamamos yo auténtico es también construcción, también máscara, quizá más interna, más privada, pero no por eso más real. Porque el yo es proceso, no cosa, es devenir constante, no esencia fija. Y todas las formas que toma, públicas o privadas, son igualmente válidas o igualmente ilusiones, dependiendo de cómo mires, y esto no era nihilismo que dice nada es real. Era comprensión más sutil, lo que llamamos yo es multiplicidad. Eres muchos, no uno, y esa multiplicidad se expresa mediante máscaras diferentes en contextos diferentes. Máscara para familia, máscara para trabajo, máscara para amigos, máscara incluso para ti mismo cuando te hablas internamente. La cultura occidental odia esto, quiere unidad, coherencia, identidad fija, llama hipocresía a la multiplicidad, como si fuera falla moral mostrar caras diferentes en situaciones diferentes. Pero Nietzsche preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué debe ser falla? No es simplemente reconocimiento de que somos complejos, adaptables, multifacéticos, y señalaba hacia culturas donde la máscara se reconoce explícitamente. Teatro japonés con sus máscaras rituales. Carnavales donde todos usan máscaras y en ese acto común encuentran libertad específica, porque cuando todos saben que todos llevan máscaras, nadie finge que está viendo rostro verdadero. Y esa honestidad sobre la actuación es más honesta que fingir autenticidad. La persona frente a los espejos finalmente se ríe. No risa de alegría, sino de reconocimiento. Ha pasado años intentando ser auténtico, intentando mostrar quién realmente es. Y ahora ve que esa búsqueda era trampa, porque quien realmente es precisamente esa multiplicidad de máscaras. No hay yo unitario debajo esperando liberación. Hay proceso fluido tomando formas temporales. Y con esa risa viene liberación extraña. Si no hay yo fijo que proteger, entonces puede jugar con máscaras conscientemente. Puede elegir qué cara mostrar en cada situación, no porque está siendo falso, sino porque está siendo estratégico, inteligente. Como actor que no confunde el personaje con sí mismo, pero lo interpreta completamente mientras está en escena. Vivimos en época obsesionada con autenticidad. Sé tú mismo. Muestra tu verdadero yo. No finjas. Estos imperativos suenan liberadores. Pero Nietzsche veía en ellos nueva forma de tiranía, porque imponen idea de que hay yo verdadero esperando expresarse, y que cualquier desviación de ese yo es traición, falsedad, hipocresía. Pero ¿qué es ese yo verdadero? Cuando te miras honestamente, ¿encuentras esencia unitaria y coherente?
O encuentras multiplicidad confusa de impulsos contradictorios, deseos cambiantes, identidades fragmentarias. La mayoría encuentra lo segundo, pero finge lo primero, porque la cultura demanda coherencia, y esa demanda crea culpa, porque inevitablemente actúas diferente en situaciones diferentes, con tus padres versus con tus amigos, en trabajo versus en casa, cuando estás solo versus cuando estás en público. Y cada vez que notas esas diferencias, hay voz interna que susurra, hipócrita, como si debiera ser exactamente igual en todos los contextos. Pero Nietzsche preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué es virtud ser igual siempre? Los contextos son diferentes, las relaciones son diferentes, las demandas son diferentes. Adaptarse no es falsedad, es inteligencia. Es reconocer que no eres objeto rígido, sino organismo fluido que responde a ambiente. El culto a la autenticidad también crea otra trampa, la confesión compulsiva. Sientes que debes ser honesto, sobre todo. Compartir tus dudas, tus miedos, tus pensamientos más oscuros, como si guardar algo fuera engaño. Pero Nietzsche veía que algunos pensamientos deben permanecer privados. No porque sean malos, sino porque son tuyos. Hay dimensiones de tu experiencia que otros no pueden entender, y intentar expresarlas solo lleva a malentendidos. Mejor guardarlas, cultivarlas en privado. No todo necesita ser comunicado. No toda verdad necesita ser dicha. Hay poder en el silencio, en lo no dicho, en la máscara que protege lo que es demasiado precioso para exponerse. Y la autenticidad compulsiva también es forma de control social, porque cuando todos muestran todo, nadie tiene espacio privado. Todo se vuelve legible, predecible, controlable, pero quien mantiene máscaras conscientemente mantiene misterio, y ese misterio es poder, poder de no ser completamente conocido, de tener dimensiones que otros solo pueden intuir. Nietzsche practicaba esto en su escritura. Nunca explicaba completamente. Dejaba enigmas, contradicciones, espacios en blanco, no por confusión, sino deliberadamente. Porque entendía que el pensamiento más poderoso es el que hace trabajar al lector, el que no se entrega completamente, el que mantiene máscara incluso mientras parece revelar todo. Y esto invierte completamente el imperativo cultural. Ya no es sé auténtico, es sé estratégico. Elige qué mostrar, elige qué ocultar. No por cobardía, sino por maestría. Porque quien controla su propia revelación, controla cómo otros lo perciben. Y esa percepción, Nietzsche sabía, es poder real en mundo social, pero viene con riesgo. Puedes confundirte con tus máscaras, puedes olvidar que estás actuando, y entonces las máscaras se vuelven prisiones en lugar de herramientas. Por eso Nietzsche enfatizaba, usa las máscaras, pero no te identifiques con ellas. Sabe que estás actuando. Mantén distancia irónica incluso de tu propia performance. Esto requiere tipo específico de conciencia, estar en el rol, pero también observándote en el rol, como actor que está completamente en personaje, pero también monitoreando su propia actuación. Esa doble conciencia, participación plena más observación distante, es marca del maestro de máscaras. Y Nietzsche veía toda interacción social como teatro, no metafóricamente, literalmente. Cada encuentro es performance, donde todos interpretan roles. Y los roles no son falsedad. Son estructura necesaria para que la interacción funcione. Sin roles sería caos. Nadie sabría cómo comportarse, qué esperar, cómo responder. El rol de padre, de profesor, de amigo, de amante. Cada uno viene con guión implícito, expectativas sobre cómo debes actuar. Y cumples esas expectativas, no porque seas falso, sino porque entiendes el juego. Sabes que si no interpretas tu parte, el encuentro colapsa en confusión.
pero la mayoría no reconoce que está actuando. Confunden el rol con identidad real. Soy padre, en lugar de estoy interpretando rol de padre en este momento. Y esa confusión los aprisiona, porque entonces deben ser padre todo el tiempo, incluso cuando el contexto no lo requiere, incluso cuando otros roles serían más apropiados. Nietzsche proponía conciencia diferente, saber que estás en rol, interpretarlo completamente, no a medias, pero sin confundirlo con totalidad de quién eres. Como actor consumado que se entrega al personaje en escena, pero lo deja cuando sale, esa capacidad de entrar y salir de roles es libertad, y esto permite flexibilidad que la identidad fija no permite. Puede ser completamente serio en reunión de trabajo y completamente lúdico con amigos. Puede ser vulnerable con amante y fuerte con adversarios. No porque seas falso, sino porque reconoces que diferentes situaciones requieren diferentes máscaras. Y tienes repertorio suficiente para elegir apropiadamente. Pero la cultura enseña lo contrario. Sé consistente, sé coherente. Como si cambiar según contexto fuera debilidad. Pero Nietzsche veía que la rigidez es debilidad. Fuerza es adaptabilidad. Capacidad de responder apropiadamente a situación específica en lugar de imponer misma respuesta siempre. Y esto también libera a otros. Porque cuando no finges tener identidad fija, no demandas que otros la tengan tampoco. Puedes encontrar a alguien en su máscara del momento sin exigir que te muestre su yo verdadero. Puedes jugar el juego social conscientemente, con ligereza, sin peso de autenticidad compulsiva. Nietzsche amaba este tipo de ligereza, la llamaba espíritu libre. No libre de máscaras, sino libre con máscaras, capaz de usarlas sin ser usado por ellas, capaz de jugar roles sin tomar ningún rol demasiado seriamente, incluyendo el rol de yo siendo auténtico, que es quizá la máscara más peligrosa de todas, porque cuando crees que no llevas máscara, cuando crees que estás mostrando verdadero yo, estás más atrapado que nunca, atrapado en ilusión de transparencia, de que lo que muestras es lo que eres completamente. Pero el que sabe que lleva máscara está libre, porque no confunde la actuación con la totalidad, y esto abre juego más sofisticado. No solo actuar un rol, sino actuar conscientemente el rol de persona auténtica que no actúa roles. Esa es maestría. Usar la demanda cultural de autenticidad como máscara mientras mantienes espacio interior donde esa demanda no te controla. Es jugar el juego del juego, metateatro. Nietzsche hacía esto constantemente en su filosofía. Actuaba el rol de profeta solitario mientras sabía que era construcción. Interpretaba el personaje de crítico feroz, mientras mantenía distancia irónica de esa ferocidad. No era hipocresía, era arte. El arte de vivir conscientemente en multiplicidad sin ser fragmentado por ella. Pero hay razón más profunda para las máscaras. No solo estrategia social, sino necesidad psicológica, porque debajo de todas las máscaras, Nietzsche intuía hay caos, multiplicidad de impulsos sin coherencia, fuerzas contradictorias sin síntesis. Y ese caos es demasiado para mostrarse directamente. Debe ser contenido, estructurado, presentado en formas digeribles. La máscara hace eso. Toma la complejidad caótica de lo que eres y la destila en forma coherente que otros pueden procesar. No es mentira, es traducción, como traducir poema de idioma a otro. Algo se pierde, pero algo se gana. Comunicabilidad. Sin traducción, el poema permanece incomprensible. Sin máscaras, serías incomprensible, porque lo que eres directamente, esa multiplicidad contradictoria, no tiene forma que otros puedan reconocer. Necesitas presentarte en categorías que otros conocen: amigo, enemigo, aliado, amenaza. Y esas categorías son máscaras.
necesarias para navegación social. Nietzsche veía que los que intentan mostrar todo terminan mostrando nada, porque el todo es demasiado complejo para ser percibido coherentemente. Se convierte en ruido, en confusión. Las personas no saben cómo responder a ti, entonces te evitan, no porque seas malo, sino porque eres incomprensible y hay algo más. Mostrar el caos completo es peligroso, no para otros, sino para ti mismo. Porque si te identificas completamente con ese caos, pierdes capacidad de funcionar. Necesitas estructura, necesitas forma, necesitas máscaras que te den identidad temporal suficiente para actuar en el mundo. Por eso los que se encuentran a sí mismos completamente a menudo colapsan, porque lo que encuentran es multiplicidad sin unidad. Y sin máscara que organice esa multiplicidad, se fragmentan. La máscara no es obstáculo para autoconocimiento, es condición de su posibilidad, porque te da forma suficiente para mirarte sin disolverse. Nietzsche vivió peligrosamente cerca de ese caos. Su colapso final fue quizá momento donde las máscaras fallaron completamente, donde el caos debajo emergió sin contención, y fue demasiado, para él y para quienes lo rodeaban. Como si hubiera intentado vivir sin máscaras y descubierto que eso no es liberación, sino disolución. Y esto sugiere sabiduría diferente. No destruir las máscaras, sino usarlas conscientemente. Saber que contienen caos, pero no confundir la contención con represión. Las máscaras permiten que el caos se exprese en formas manejables. Sin ellas, el caos permanece informe. Potente pero impotente, lleno de posibilidades pero sin actualización. Por eso Nietzsche celebraba el arte, porque el arte es precisamente eso, dar forma al caos, tomar la multiplicidad informe de experiencia y destilación en obra coherente. Y esa obra es máscara en mejor sentido, no esconde el caos, lo presenta, lo hace visible sin hacerlo insoportable, y puedes hacer lo mismo con tu vida, verla como obra de arte, donde tú eres simultáneamente caos bruto y artista que le da forma. Las máscaras que usas son tu arte, tu forma de presentar lo impresentable, tu forma de hacer navegable lo que de otra forma sería abismo. Pero requiere honestidad brutal, reconocer que llevas máscaras, que lo que muestras es construcción, que debajo hay algo más vasto, más oscuro, más complejo, y que ese algo nunca será mostrado completamente, porque no puede ser, porque la forma es necesaria, porque la máscara es condición de existencia social, y entonces Nietzsche señala hacia poder específico, el poder de permanecer parcialmente desconocido, de mantener misterio, de no revelar todo, porque en mundo donde todos se exponen constantemente, el que guarda secretos tiene ventaja, no secretos sucios, sino profundidades que elige no compartir. Vivimos en época de sobreexposición, redes sociales donde todos comparten todo, como si la vida no vivida públicamente no tuviera valor. Pero Nietzsche advertiría, al mostrarte completamente, pierdes poder, te vuelves predecible. Otros pueden manipularte porque conocen todos tus botones, pero quien mantiene máscara conscientemente mantiene profundidad oculta. Y esa profundidad es fuente de poder, no porque esconda maldad, sino porque preserva dimensión que otros solo pueden intuir. Y esa intuición de que hay más de lo que se ve crea fascinación, atracción, respeto. Nietzsche practicaba esto. Sus textos sugieren profundidades que nunca explican completamente, como si hubiera niveles de significado que solo ciertos lectores alcanzarían. Y esa cualidad hace sus textos duraderos, porque nunca se agotan. Siempre hay más por descubrir, más por interpretar, y puedes hacer lo mismo con tu presencia, no mostrándote completamente, no explicándote exhaustivamente, dejando espacio para que otros se pregunten, para que intuyan profundidades,
para que te vean como más que lo que presentas superficialmente. Esto no es manipulación en sentido negativo. Es reconocimiento de que la percepción es construcción. Otros construyen imagen de ti basada en lo que muestras, y puedes influir esa construcción mediante revelación selectiva, mostrando facetas que quieres enfatizar, ocultando aspectos que prefieres mantener privados. Y el misterio también te protege, porque cuando otros no te conocen completamente, no pueden juzgarte completamente, no pueden reducirte a categoría simple. Tienes espacio para cambiar, para contradecirte, para ser múltiple sin que lo usen contra ti. Nietzsche veía que los grandes pensadores mantienen misterio, no porque sean oscuros, sino porque reconocen que algunas verdades no pueden decirse directamente. Deben señalarse, insinuarse, sugerirse y dejar que el lector haga el trabajo de comprensión. Ese trabajo es lo que hace la comprensión profunda. Lo mismo con las personas. Aquellas que te fascinan son las que mantienen misterio. No te dan todo inmediatamente. Te hacen trabajar para conocerlas. Y ese trabajo crea inversión, crea valor. Porque lo que viene fácilmente no se valora. Lo que requiere esfuerzo se aprecia profundamente. Pero el misterio no debe ser afectación. No puedes fingir profundidad que no tienes. El misterio real viene de tener realmente dimensiones que no muestras, de cultivar vida interior rica que no depende de validación externa, de ser realmente más complejo de lo que presentas, y esto requiere desarrollo. No puedes mantener misterio si eres simple. Necesitas multiplicidad real, contradicciones reales, profundidades reales. Y eso viene de vivir intensamente, de experimentar ampliamente, de pensar profundamente, de no contentarte con identidad superficial. Nietzsche te invita a cultivar ese tipo de profundidad, no para impresionar a otros, sino por tu propia riqueza, y después, estratégicamente, revelar solo lo que sirve, mantener el resto privado, no por vergüenza, sino por poder. El poder de ser más de lo que otros ven, el poder del misterio conscientemente mantenido. Y finalmente, Nietzsche señala hacia descubrimiento más perturbador. Cuando quitas todas las máscaras, no encuentras rostro verdadero. Encuentras vacío, pero no vacío como ausencia, vacío como potencialidad pura, espacio donde cualquier máscara puede emerger sin que ninguna sea más verdadera que otras. Este vacío aterroriza, porque queremos creer que hay yo esencial, núcleo sólido de identidad, algo que permanece cuando todo lo demás cambia, pero Nietzsche sugiere que no hay tal cosa. Hay solo proceso, devenir constante, multiplicidad fluida que toma formas temporales, y ese vacío es luminoso porque es libre. No está determinado, no está fijo, puede devenir cualquier cosa, es potencialidad absoluta, y desde esa potencialidad puedes crear, no descubrir quién realmente eres, sino decidir quién quieres devenir. No autenticidad como revelación, sino como creación. Esto invierte completamente la búsqueda de identidad. Ya no buscas descubrir tu yo verdadero. Reconoces que no hay yo verdadero a descubrir. Solo hay máscaras que eliges habitar. Y algunas son más útiles, más bellas, más afirmativas de vida que otras, pero ninguna es más real. Y esto es liberación radical. Porque si no hay yo fijo, entonces no hay destino fijo, no hay naturaleza esencial que debes honrar. Puedes devenir algo completamente diferente de lo que eres ahora. Puedes crear nuevas máscaras, nuevas formas, nuevas posibilidades, sin traicionarte porque no hay yo estable para traicionar. Pero esta libertad requiere coraje, porque sin identidad fija, pierdes seguridad de saber quién eres.
Pierdes la comodidad de poder decir, así soy yo. Te vuelves misterio incluso para ti mismo. Y eso puede ser vértigo. Falta de suelo sólido bajo pies. Nietzsche vivía en ese vértigo. Por eso su filosofía cambia constantemente. Por eso contradice versiones anteriores de sí mismo sin disculparse. Porque no estaba siendo inconsistente. Estaba deviniendo. Y el devenir es necesariamente contradictorio porque incluye negación de lo que fue para dar lugar a lo que viene. Y te invita a esa práctica. Dejar de aferrarte a identidad fija. Permitirte devenir. Usar máscaras conscientemente sabiendo que son construcciones temporales. Y en momentos de soledad, cuando todas las máscaras caen, no buscar rostro verdadero. Simplemente descansar en el vacío. Ese espacio sin forma donde todo es posible. Porque en ese vacío está tu único poder real. No en ninguna máscara específica, sino en capacidad de crear máscaras, de devenir múltiples formas sin quedar atrapado en ninguna, de jugar el juego social completamente sin confundirlo con realidad última, de ser simultáneamente todo y nada, forma y vacío, máscara y rostro que nunca mostramos porque nunca existió como cosa fija. En aquel cuarto de espejos, finalmente todas las velas se apagan, la oscuridad es completa, y en esa oscuridad, sin espejos que reflejen, sin luz que ilumine, la persona descubre algo extraño, alivia. Ya no tiene que ver rostro, ya no tiene que buscar identidad. Puede simplemente ser el vacío que siempre fue, y ese vacío no es muerte, es libertad más profunda que cualquier forma. Nietzsche no te enseña a quitarte todas las máscaras y vivir auténticamente. Te enseña a usar máscaras conscientemente, a reconocer que todas son construcciones, y desde ese reconocimiento, elegir cuáles habitar, no como verdades sobre quién eres, sino como herramientas para navegar mundo social mientras preservas profundidad que nadie necesita ver completamente. Las máscaras no son prisión, son protección, protección del caos interno que es demasiado vasto para mostrarse directamente. Protección contra demandas sociales de coherencia imposible. Protección del espacio privado donde devenir sin ser juzgado. Y quien domina las máscaras sin confundirse con ellas, tiene poder que el auténtico nunca alcanza, porque el auténtico está atado a imagen fija de sí mismo. Debe mantener consistencia, debe ser previsible, pero el maestro de máscaras es fluido, puede adaptarse sin perderse, puede cambiar sin fragmentarse, puede ser múltiple sin ser esquizofrénico, porque sabe el secreto. No hay yo unitario a preservar, solo hay proceso que toma formas diferentes. Y ese proceso, ese devenir constante, es lo único que realmente eres, no ninguna máscara específica, sino capacidad de crear máscaras. No ningún rostro, sino vacío luminoso que puede devenir cualquier rostro. Y esa capacidad, Nietzsche sabía, es lo más cercano a libertad que los seres encarnados y sociales podemos alcanzar. Te deja con práctica simple, pero radical. Observa tus máscaras. Nota cuando estás actuando rol. Y en lugar de sentir culpa o intentar ser más auténtico, simplemente reconoce, esto es máscara. Útil para este contexto, pero no totalidad de quien soy. Y en ese reconocimiento está libertad. Libertad de usar sin ser usado, de actuar sin confundir actuación con realidad, de vivir plenamente en forma mientras sabes que eres sin forma. El poder oculto no está en mostrarte completamente, está en elegir qué mostrar, en mantener misterio consciente, en ser más profundo de lo que presentas, en preservar dimensiones que solo tú conoces y en reconocer que debajo de todas las máscaras no hay rostro fijo esperando revelación. Hay vacío creativo donde todas las máscaras nacen y mueren, y ese vacío
eres tú, más tú que cualquier rostro que puedas mostrar. Suscríbete a Sueño Vivo y activa las notificaciones, porque cada video es invitación a ver tus máscaras como lo que son, construcciones útiles, pero no identidad final. Cada idea es práctica de distancia irónica de ti mismo. Cada reflexión es recordatorio de que el poder no está en autenticidad compulsiva, sino en maestría consciente del juego social. Las máscaras son inevitables. La pregunta es si las usas o ellas te usan. ¿Lo descubrirás?